Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Salud Laboral 360. Hoy la segunda parte del capítulo sobre cancerígenos laborales. En la primera nos centramos en la importancia de sacar a la luz y gestionar los riesgos cancerígenos en general y pusimos el foco en uno en particular, el amianto. Hoy vamos a hablar sobre sílice cristalina, humos diésel y radiación solar, otros agentes cancerígenos muy comunes también, pero muy invisibilizados en nuestros entornos laborales. Para hablar de ellos volvemos a contar con Carmen Mancheño Potenciano, doctora en Medicina del Trabajo, coordinadora adjunta de la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Juan Carlos Soriano, responsable de construcción en la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras de Madrid, y Raúl González Alcocer, agente de movilidad, delegado de prevención en el Ayuntamiento de Madrid. Bienvenidos. Bueno, pues ahora tengo que hablar del sílice cristalino respirable, que yo no sé en qué sectores y actividades laborales es más probable que las personas trabajadoras expuestas se lo encuentren. El nuestro, Juan Carlos, dime tú, sí, ¿dónde está esto? Esto en construcción lo tenemos prácticamente ¿Qué es? Yo no sé, así en todo como momento. ¿qué es? Bueno, pues lo que hemos oído toda la vida de la silicosis de los mineros Sí. y tal, que parecía que solo era de los mineros, esto en nuestro sector, por desgracia, lo estamos respirando constantemente. O sea, eso lo tenemos en los ladrillos, lo tenemos en el hormigón, lo tenemos en casi todos los materiales que se utilizan en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, nosotros estamos cortando un ladrillo y no sabemos que lo que estamos respirando es sílice cristalino. El problema que tenemos, bueno, pues en nuestro sector es un sector bastante precario. Nos falta mucha formación a los trabajadores y no sabemos realmente, bueno, tú en cualquier obra que te acerques, si hables con cualquier trabajador, le dices sílice cristalino y no sabes de lo que le estás hablando. Bueno, yo no lo Cuando conocía, vamos yo por la confieso que yo no lo calle había oído jamás. y vemos a un compañero de pavimentos ¿En la calle? y le vemos cortando las baldosas y esas humaredas que salen de esas baldosas, que además le vemos al señor que generalmente no lleva su mascarilla, no lleva sus gafas y no lleva prácticamente nada. En la mayoría de los casos, pues está respirando el sílice cristalino. Y eso pues es un tema muy preocupante, porque luego a la larga pues hay mucha afectación, lógicamente. Estamos hablando de que en el año pasado creo que hubo alrededor de 400, no tengo el dato exacto, pero me parece que eran 420 casos reconocidos de afectados por el sílice cristalino, ¿vale? Entonces, vamos, con silicosis, quiero decir. Sí. Sí es verdad que hoy precisamente desde el convenio estatal, hemos creado una comisión de investigación y seguimiento de estudio, vamos, para el sílice cristalino, pues para adoptar las medidas preventivas que se van a adoptar e imagino, está muy fresco todavía, pero imagino que implementaremos algún tipo de formación para que el trabajador y la trabajadora, que también la tenemos, sepa lo que está haciendo y sepa lo que está respirando. A ver si somos capaces de hacer algún tipo de campaña de concienciación para que el trabajador pues tome sus medidas y podamos pues reducir tantos casos como los que tenemos, porque sí que es cierto que además en los últimos tiempos se ha crecido muchísimo. ¿Ah, sí? En lugar de ir... Porque sí que es verdad que la tendríamos ir a prevención mejor, en ¿no? construcción Pero siempre está muy complicada. En construcción vamos un pasito atrás, en prevención siempre, pero en este caso hemos ido hacia atrás. No un poquito, sino mucho. No hemos ido despacito, sino que hemos ido hacia atrás. Entonces sí es verdad que creo que es un tema muy preocupante. Y bueno, estamos empezando a actuar con ello. ¿Qué enfermedades asocian al sílice cristalino? Eso te lo cuento yo ahora, pero quería un poquito incidir en lo que comentabas. Porque fíjate, Juan Carlos, y Marta y Raúl, el tema de la sílice cristalina estamos viviendo una reemergencia de la silicosis. Y no solamente en el sector de construcción, que es uno de los más castigados, evidentemente, pero estamos viendo que hace escasamente 10 años teníamos 20 casos. Ahora tenemos, el año pasado, 527. 527. Este año estamos en la proyección, vamos a pasar de 600. Me he quedado corto. Sí, pero a nivel estatal, este año, en la proyección que estamos haciendo desde la Confederación Sindical, vamos a pasar de los 600 casos. Entonces no cabe preguntarse, pero claro, no estamos en una silicosis habitual. No estamos en la silicosis del minero.
Estamos en una silicosis diferente que estamos llamando silicosis acelerada, que se está provocando sobre todo en los trabajadores que trabajan y cortan la piedra artificial. Las encimeras, ¿no? Eso es. Ahí tenemos mucho sector de construcción, claro, evidentemente, pero muchas marmolerías. Pues esto tiene estos compuestos, estos tableros, tienen una composición de sílice cristalina por encima del 80%. Brutal, mucho más de la que teníamos. Y además a esos tableros se le añaden metales pesados de tipo cobalto, hierro, aluminio, hidrocarburos aromáticos, compuestos orgánicos volátiles que hacen un efecto cóctel. Entonces, al contenido de sílice cristalina, que es brutal, se le aumentan este tipo de compuestos. Y estamos viendo trabajadores entre 30 y 35 años. Sí, son mucho más jóvenes. Muy jóvenes, con tiempos de exposición, porque la silicosis de minera era aquel señor mayor... Sí, era toda la vida, ¿no? Que estaba toda la vida en la mina, que acababa con silicosis, ¿no? No, ahora tenemos trabajadores muy jóvenes, con tiempo de exposición de 5, 7 años trabajando, 10 años a lo sumo, ¿no? Con una, como te decía, una silicosis acelerada que progresa rápidamente y cuya única opción final es el trasplante de pulmón bilateral. Es una enfermedad muy grave, muy grave. Además, la sílice, además de la silicosis, la sílice respirable cristalina, además de la silicosis, está asociada muchas veces con enfermedades autoinmunes, de tal forma que el trabajador con silicosis, yo he encontrado muchos, que tienen además una esclerodermia o una artritis reumatoide. Y luego además también la sílice cristalina provoca cáncer de pulmón. Además de la silicosis acelerada ahora mismo, provoca cáncer de pulmón. Estamos viendo ahora también ese repunte de cáncer de pulmón por sílice, que antes eran poquitos casos, ahora pues vamos aumentando. Y ya solamente decir que Australia ha prohibido la piedra artificial. Sí, lo prohibido. Por ejemplo. No hace tanto. No hace tanto. En California están viendo cómo trabajar, porque claro, trabajar con ese tipo de materiales es muy peligroso. Es que no hay, es que no hay nivel, bueno, igual que en el resto de los cancerígenos, no hay nivel seguro. El nivel seguro es cero exposición. Y hay que sustituirlo. Si no lo podemos eliminar, al menos sustituirlo, porque hay posibilidades de sustitución. Bueno, pues nos queda hablar de los humos diésel. ¿Qué compuestos peligrosos contienen humos diésel y en qué entornos laborales las personas trabajadoras están expuestos? Nosotros es una cosa que en Madrid es más que evidente con la calidad del aire y todas estas cosas. La boina, que es tan conocida y que se ve tan fácilmente, pues es una manera principalmente de identificarlo. Gases, partículas, hidrocarburos, toda una serie de contaminantes que al final a nivel pulmonar es lo que más vamos a notar. En los entornos principales que podríamos verlos, pues mira, yo te podría hablar de mi colectivo porque mi colectivo, su función principal es el tráfico en la ciudad de Madrid, con lo cual nosotros estamos expuestos pues 7 horas laborales continuamente. Estamos en los 29 enclaves de mayor tráfico, de mayor caudal de tráfico de toda la ciudad de Madrid. Y luego otros puntos que aunque puedan parecer que no son, vamos a decir, tan llamativos como pueda ser Plaza España, Cibeles, Cristo Rey, se empiezan a notar mucho más. Actualmente sabéis que con las obras de la A5 ves a los compañeros que están perdonadme la expresión, a pulmón, ahí tranquilamente, no nada de protecciones. Pero también tenemos un problema, la concienciación a los compañeros de hacerles entender la problemática de todos los contaminantes que tienen y todo lo que inhalan. También se junta que con el cambio climático, los episodios de calor, que antes eran en la época de verano, y ahora pues estáis viendo en el mes de noviembre que estamos teniendo con 20 y tantos grados, pues esto hace la reacción del ozono malo. En caso de que se supera el umbral del ozono, se crea una alarma y el ciudadano le recomienda una serie de recomendaciones donde no practicar deporte en horas en las cuales de mayor acumulación de calor y todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que nos vemos nosotros como colectivo? Pues que actualmente no hay ningún aviso de protección para nuestro personal a la intemperie, afectando en mayor medida, y yo soy uno de ellos porque yo patrullo, soy ciclo, me patrullo en el distrito de centro con bicicleta, dado que al aumentar mi frecuencia cardíaca
dando pedales, inhalo Todavía te más, entra más y me entra con más. Madre mía. ¿Y qué medidas técnicas y organizativas se pueden implementar o son clave para tratar de mitigar un poco esa exposición o conseguir menos humo diésel? No sé en qué medida se puede intervenir. Bien, mira, en la evaluación de riesgos laborales que nos hicieron recientemente a nosotros, sí que ya empezaban a dar constancia, pues claro, a los técnicos hay que llevarlos donde la situación es más desfavorable. Claro, allí nosotros estamos una jornada, no estamos las 7 horas, pero en hora punta cuesta San Vicente, imagínate, parado totalmente, todo tipo, encima los coches en aceleraciones cuando más emiten los humos diésel, ¿vale? Claro, lo suyo sería una rotación de los puestos. Pero claro, en el distrito centro no sé cómo podemos considerar una rotación para que tú inhales menos contaminantes de los humos diésel. Entonces, claro, la única opción sería que me pudieran llevar a casa campo. Quiero entender. Pero claro, empiezan a recomendar que haya rotación de puestos, la maquinaria que sea eléctrica, también los vehículos. Luego no sé si sabréis que el Ayuntamiento de Madrid ahora tiene su propia planta de hidrógeno, ¿vale? Y están empezando a sacar, aunque están en pruebas, claro, el coste es muy elevado, pero están con los autobuses de hidrógeno. Gente que está a favor, gente que está en contra, pero actualmente el hidrógeno no es un contaminante como puede ser los humos diésel, ¿vale? Entonces, aquí sí que es verdad que a nosotros ya se nos incluye, a nuestro colectivo, como por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya se nos ha incluido como colectivo afectado por los agentes cancerígenos de los humos diésel, ¿vale? Y lo que venimos solicitando es que se hagan unos reconocimientos médicos específicos y dirigidos a localizar esa problemática. Y luego, pues, para otro tipo de servicios que se realizan en ITV y que nosotros simplemente, como indica la ordenanza de medioambiental aquí en Madrid, no tendríamos que hacer este servicio, por decir de alguna manera, que es el servicio pacímetro. Es como en las ITVs cuando hacen las mediciones de los humos que echan los vehículos, que cogen y ponen la sonda, acelera, dale, y hace una medición. Si en esos sitios que están ventilados está controlado y les exigen unas mascarillas específicas que separen gases y partículas, cosas muy técnicas que no vamos a alargar, lo que ya de por sí los compañeros están mucho más puestos que un servidor, pues el problema que nos encontramos es que a nosotros que nos dan mascarillas que no son válidas. Reclamamos que esos servicios o se hacen con los sistemas de protección adecuados para poder realizarlos en un entorno seguro o que dejen de realizarlo. Me queda un cancerígeno del que hablar todavía. ¿Quiénes son las personas trabajadoras más vulnerables y qué tipos de cánceres producen este tipo de exposición, Carmen? Pues mira, ¿quiénes? Aquí tenemos a dos. ¿Quiénes? Cualquier trabajador está expuesto a la intemperie. Ya está. ¿Quiénes? Pues evidentemente la construcción, el agente de movilidad, pero luego no podemos olvidarnos de los trabajadores de la limpieza viaria, la agricultura, la pesca, por ejemplo, claro, los tratamientos de aguas residuales, los transportistas, cualquier trabajador que esté trabajando en la intemperie. Aquí luego tendremos que ver también la vulnerabilidad, también, porque ahí dependiendo de cómo esté tu contrato y en qué sector, si es un sector más o menos precarizado, pues también es un plus más de... No de mayor exposición, sino de poder ejercer menos tus derechos, ¿no? ¿Qué daños produce la radiación solar? A ver, la primera radiación solar tiene efectos, el más importante es el que todos conocéis, porque cuando vais a la playa nos ponemos crema de protección, ¿no? Y son los cánceres de la piel. El cáncer de la piel, que hay unos los melanocíticos y otros que son los melanomas. Los melanomas son los más agresivos, los que hacer un diagnóstico precoz es muy fácil y prácticamente es muy curativo si lo pillamos a tiempo. Y luego otro tipo de cánceres de piel diferentes, no vamos a hablar cuáles porque sería mucho más largo. Pero luego también hay otro tipo de daños, por ejemplo, a nivel ocular. Hay queratitis, hay cataratas, hay conjuntivitis. El sol incluso hace que nuestro sistema inmunitario funcione peor.
Por ejemplo, ¿no? Somos capaces de responder peor a las infecciones. Es muy frecuente. ¿No os habéis dado cuenta nunca que alguien que tiene un herpes simple, este tipo en el labio superior, o a veces que está todo el día al sol y de repente me ha salido un herpes? Pues que hay veces que la propia exposición lo que hace es virus latentes, hace que se reactiven, porque el sistema inmunitario sí, funciona peor, ¿no? Funciona peor. Y hay que tener en cuenta que además, de cara a los trabajadores, porque hay medicamentos, muchos medicamentos, tampoco voy a relatar porque no hay tiempo, que provocan una mayor fotosensibilidad. Entonces, cuidado con trabajadores expuestos al sol. ¿Con qué estás tomando? ¿Con qué medicación? Claro, porque hay muchos antihipertensivos, hay antibióticos, hay de todo, analgésicos, y hasta el ibuprofeno, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Si nos suena mucho, ¿no? Entonces, en los trabajadores que están expuestos al sol hay que también vigilar qué tipo de medicación están tomando, medicación crónica. Y luego tener en cuenta que el cambio climático, lo que nos decía hace un momento Raúl, el cambio climático está provocando una mayor exposición. Claro, porque el ozono, nos hemos destruido la capa de ozono, por lo tanto la radiación que llega y que penetra en nuestro cuerpo es mayor. Y por lo tanto la capacidad de hacer daño también va a ser mayor. Y ya acabo con un dato para que no me digas que soy muy pesada. Entre 2000 y 2019, las muertes por cáncer de piel, ¿vale? Muertes por cáncer de piel atribuibles a la exposición ocupacional, es decir, en el trabajo, a la luz solar, sí, se han duplicado. Es decir, han pasado de 10.088 a 18.960, es decir, un 88% más de cáncer de piel en trabajadores por exposición solar. Y eso tiene que ver con el cambio climático. Vale, vamos a acabar con qué podemos hacer con todo esto. ¿Qué hace un delegado cuando ve o alguien ve y hay que identificar, evaluar y exigir medidas preventivas con respecto a cancerígenos? ¿Qué podéis hacer? ¿Qué no podéis hacer? Yo creo, precisamente quería hablar de eso, porque creo que es muy importante que los delegados, que son la herramienta más directa que tenemos, tomen conciencia de todos estos temas y actúen, ¿vale? Al final el delegado es el que es la toma de contacto más directa con las empresas o las administraciones y tiene, como digo, un papel muy importante. ¿Cómo? Participando en las evaluaciones de riesgo, como estaba diciendo, han hecho una evaluación de riesgo tal, nosotros como delegados tenemos el derecho de acompañar a los técnicos en las evaluaciones y nuestra visión va a ser muy importante porque mejor que nosotros el trabajo no lo conoce nadie. Los técnicos saben mucho de sus cosas técnicas, pero de los que lo estamos sufriendo constantemente somos nosotros. Protocolos de calor es súper importante, que ahora en construcción sí que es verdad que llevamos 2 o 3 años solamente, pero sí es verdad que se están negociando muchos, donde ahí pues se adoptan las medidas preventivas suficientes para cambiar los horarios en caso de alertas, para adoptar medidas preventivas, es decir, descansos en sombra, con puntos de refrigeración, donde te puedas refrescar, beber agua, etcétera. Estamos evitando muchas muertes por golpes de calor, que aunque no están documentadas, pero existen y mucho en nuestro sector. Y yo, pues eso, recalcar la importancia, porque imagino que este podcast lo verán muchos de nuestros afiliados y nuestros delegados. Eso es lo que esperamos. De que tienen que actuar, ¿vale? No nos quedemos dormidos porque al final, y ya no solamente en el tema del calor, sino como estábamos hablando de la sílice cristalina, cuando vamos vamos andando por una obra trabajando y estamos viendo a un compañero que está actuando de forma inadecuada porque no lleva sus protecciones, ¿no? Pues hay que informar a los compañeros, incluso hacer pequeñas asambleas. Sé que los técnicos hacen reuniones, pero al final se queda en nada porque los técnicos cuando hacen las visitas a la obra y hacen las reuniones, lo hacen con un representante de cada empresa, de cada subcontrata, que luego les da a firmar a los compañeros y no se explica lo que se habla. Entonces, los delegados de prevención que estamos todo el día en los tajos, es muy importante pues que actuemos como transmisores de esa información. Y yo creo que con eso evitaríamos mucha... Lo ha dicho, sí. Joder, prácticamente, concienciación. Tenemos el problema y por desgracia muchas veces económico. Los compañeros entienden solamente la prevención en base a si me tocas o no me tocas el salario. Concienciación. Nosotros no hacemos más que, por lo menos desde comisiones, en movilidad hacemos mucho hincapié en estas cosas.
Nuestra problemática, no tenemos sombras, a nosotros estamos pendientes de los compañeros que se hagan rotación o que por lo menos pasen por los puntos, se permitan el descanso con los patrullas, que puedan meterse dentro, hidratación, pero principalmente lo que tenemos que luchar más es concienciar a los compañeros. Lo que no se ve ahora aparecerá mañana. ¿Algo que añadir, Carmen? Es lo que decía Juan Carlos, es decir, los delegados de prevención son nuestras manos en las empresas y en los que están continuamente velando por la seguridad, y son muy importantes. Hay que darles toda la formación, todas las herramientas como sindicato, y no olvidar que además detrás de ellos tienen estructuras y que si la gente no está afiliada no importa, les vamos a acoger igual y vamos a defender sus derechos igual, ¿no? Y que si cuando exijamos las cosas y no nos hagan caso, que ocurre, pues ya denunciaremos a la inspección o donde haga falta. Terminamos con la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer Laboral, que entiendo que es una buena noticia. Cuéntanos a nivel preventivo qué supone. Vale. Mira, la Agenda es un instrumento, es un documento muy importante que se ha trabajado con la Administración General del Estado, con todos los ministerios, con todas las comunidades autónomas, con los empresarios y con los sindicatos más representativos. O sea, que es un documento de primera orden, ¿vale? Es una hoja de ruta que contiene ahora mismo 97 medidas que consensuadas primero por un grupo técnico, por especialistas, y que luego han pasado por lo que llamamos la Comisión Nacional, que es el órgano mayor de participación. ¿Por qué es importante? Pues porque toca todos los puntos. Mira, me lo voy a anotar para que no me ninguno. No, sobre todo porque para no liarme. Venga. Toca todos los puntos, empezando por qué hay que cambiar la normativa para proteger a la población trabajadora, qué acciones hay que mejorar para hacer prevención, cómo hay que hacer el diagnóstico precoz y la intervención temprana. Es decir, lo que hablamos, por ejemplo, del cáncer, el melanoma, que es uno de los cánceres más importantes que más matan, es que con un aparatito que se llama dermatoscopio yo hago así, lo veo. Veo si están cambiando las células. Fíjate qué fácil, ¿no? Pues cómo hacemos para que en la servicio de prevención se haga este diagnóstico precoz, cómo hay que hacer investigación, y además con perspectiva de género, muy importante. Y luego cómo hay que hacer también la información y sensibilización. Pero, ¿qué tiene de importante? Que todos estamos en esas 5 dimensiones. Trabajadores, empresarios, comunidades autónomas, institutos regionales, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Social. Tiene la potencia de que vamos todos remando en el mismo sitio. Si alguien la quiere, la puede buscar en la web, pero es un documento, sobre todo a mí me gusta porque es de todos. Pues muchísimas gracias a los 3. Hoy hemos reconocido los peligros de distintos cancerígenos laborales y sus casuísticas. Pero lo más importante es que hemos puesto en valor que con conocimiento y acción tenemos la posibilidad de prevenir el cáncer laboral que provocan. Las delegadas y delegados de prevención, con vuestro compromiso, sois la piedra angular de la prevención eficaz. Tenéis la responsabilidad de proteger la salud de todas las personas trabajadoras. Y es una responsabilidad enorme. Pero no estáis solas ni solos. Contáis con el respaldo de la legislación y el apoyo de vuestros sindicatos. Además, con la aprobación de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer Profesional, de la que hoy hemos hablado, tenemos una oportunidad para implementar 96 medidas que suponen un paso de gigante en esta prevención. Recordad, la prevención es una inversión en vidas. Cada medida conseguida, cada mejora, pueden significar una persona trabajadora sana, alguien que salvéis de la enfermedad. Así que esperamos que con este video podcast hayamos ayudado un poquito. Hasta pronto, salud y trabajo.